Buenas noches con todos. Estamos a punto de comenzar nuestro webinar de fisioterapia en paciente con úlceras venosas. Unos minutitos más para comenzar. La proyección se ve muy bien, licenciado. Excelente, gracias. Buenas noches. Muchas gracias por su puntualidad. Estaremos comenzando en 5 minutos. Agradecemos que se mantenga los audios apagados, por favor.
Listo, comenzamos. Muchas ¿Listos? gracias. Sí, muchas ¿Qué? gracias, licenciado Arad Castro, por su presentación y su compartir con nosotros, con la Asociación Peruana de Fisioterapia. Brevemente voy a hacer una reseña de su currículum vitae. Usted es fisioterapeuta egresado de la Universidad de Guadalajara. Es docente y clínico del ámbito privado de rehabilitación vascular periférica Así y es. y ortopédica. Tiene experiencia en pacientes con heridas crónicas y en rehabilitación de traumas de alta energía. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Le cedo el micrófono. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir. ¿Me reiteran si se escucha el audio, por favor? Sí, totalmente. Excelente. Ese es un placer compartir con ustedes y muchas gracias por la invitación. Ustedes, como la Asociación de Fisioterapeutas de Perú, esta loable labor de la docencia, de compartir los webinars, es bastante complejo y que ustedes le den la dedicación a eso le abre la puerta a cientos de fisioterapeutas para que sigan preparándose y en estos casos de manera gratuita y eso está excelente. Vamos a iniciar hablando del papel del fisioterapeuta en los pacientes con úlceras venosas. Es un tema actualmente, afortunadamente, hay muchos fisioterapeutas que ya se están dedicando a ver pacientes con problemas vasculares y pacientes con heridas y eso es bastante bueno. Y hay hasta la actualidad mucha confusión de qué es lo que hacemos como fisioterapeutas, lastimosamente, y sobre todo es un fenómeno que se da en Latinoamérica, sobre todo, ¿no? Y hay como muchos motivos del por qué se da, y me gustaría citarlos antes de iniciar con esta charla, porque creo que es muy relevante por qué sucede, ¿no? Hay como dos papeles o dos premisas que se suelen dar, y es importante definir nuestra identidad. Hay quienes dicen que el fisioterapeuta no puede ver heridas, que él solo ve cosas de músculos. Es lo típico que alguien diga, no, pero ¿por qué el fisioterapeuta debería de saber del sistema arterial a profundidad o del sistema linfático o venoso con tanta diligencia, ¿no? Y es una premisa bastante equivocada, muy alejada de la realidad. Y tenemos a la otra parte que son fisioterapeutas que afirman que el fisio sí puede ver pacientes con heridas y que sus intervenciones se basan en agentes electrofísicos, ¿no? Y ambas premisas distan de la práctica del fisioterapeuta con base en directrices internacionales, ¿no? ¿Qué podemos citar para tener una referencia precisa sobre directrices internacionales? Citamos el Guide to Physical Therapist Practice, que es una guía que nos da la APTA, que es la Asociación Americana de Fisioterapeutas. ¿Y qué es lo que nos dice esta guía? Citando uno de sus capítulos, hay un capítulo en donde dice que el fisioterapeuta puede utilizar técnicas de reparación y protección del tegumento, o sea, de la piel y de sus capas, y describe cómo el fisioterapeuta proporciona la aplicación de métodos, técnicas, terapéuticas, distintas intervenciones variadas para mejorar la perfusión de la herida y establecer un entorno óptimo para la cicatrización. Incluye, pero no se limita, a la eliminación de tejido no viable, a la gestión del edema, al desbridamiento, a una selección de una órtesis, a un vendaje, a los agentes biofísicos y los agentes tópicos. Eso es una manera resumida de citar qué es lo que debería de hacer un fisioterapeuta.
podemos pensar, pero esto es la guía americana, o sea, nosotros en Latinoamérica somos otra especie de profesionales y la realidad es que no. Aquí, en China, en Perú, en Chile, en México, somos lo mismo. Quien gestiona a nivel mundial lo que debemos de hacer es la Confederación Mundial de los Fisioterapeutas y prácticamente todos conocemos que es la WCPT, ¿no? Pero un breve recordatorio de qué es lo que hace la Confederación Mundial es quien promueve que la profesión de fisioterapia se encargue de articular en el ámbito de la práctica de la profesión y de definir las funciones de los fisioterapeutas. Es decir, este documento que acabo de citar, la WCPT, la Confederación Mundial de los Fisioterapeutas, dice, ok, lo apruebo, esto es lo que se debe hacer, ¿no? ¿Ok? Y este organismo también se encarga de pautar directrices internacionales, de decir, esto debe hacer un fisioterapeuta, esto es lo coherente que debe hacer un fisioterapeuta en su práctica, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, ustedes ya tienen argumentos como fisioterapeutas para justificar por qué un fisioterapeuta sí puede ayudar a una persona con heridas. Que la primera justificación sería, claro, que ustedes tengan los conocimientos en dado caso de que quieran atender a este tipo de población, pero definitivamente a nivel mundial ya existe un antecedente del por qué sí. Espero haya quedado claro. Si hay alguna duda, lo podemos tocar al final. Y citando un poquito la declaración de la política en cuanto a fisioterapia, dentro de las intervenciones que dice la WCPT que el fisioterapeuta puede hacer, está la reparación o el tratamiento o la protección de los tegumentos a través de distintas técnicas, ¿no? Dentro de este documento que emitió la WCPT, viene eso, ¿no? Entonces, partiendo de eso y de fijar la identidad del fisioterapeuta en esta charla, ahora sí, vamos a hablar de un caso clínico de una de mis pacientes con úlceras venosas. Y para rematar, una pregunta muy, muy interesante, porque esto se lo van a encontrar toda la vida en la práctica, probablemente dentro de muchos años, es ¿por qué el fisioterapeuta cree que su aportación en el tratamiento de heridas es solamente aplicar agentes electrofísicos? Y considero que es un patrón educativo en donde se replica el error narrativo. ¿A qué me refiero con esto? Al menos en Latinoamérica sucede esto. Tenemos bibliografía ya selecta. Por citar un ejemplo, el libro de Michelle Cameron de Agentes Físicos. Michelle Cameron, mis respetos, ella pues es una investigadora, una científica, divulgadora, fisioterapeuta, clínica, etcétera, ¿no? El problema es que como existe una ausencia académica en metodología de la investigación, en bioestadística, ¿qué sucede? Que los estudiantes, los profesores, los clínicos toman el libro y no lo saben interpretar. Y este problema de que no sepan interpretar la evidencia, ¿qué es lo que causa? Que lo lean y digan, bueno, aquí viene que la microcorriente sirve para la reparación tisular, pero nunca se les ocurrió darle clic a ese pequeño numerito que viene, que es donde viene la bibliografía, y donde te está citando un artículo experimental en roedores. Entonces, no es que el libro esté mal, no es que la autora esté mal, sino que la interpretación no es la correcta. Entonces, es una mezcla entre problemas académicos que se dan en las universidades, en la forma en la que el fisioterapeuta aprende, incluso por cultura, ¿no? Pero definitivamente esa podría ser una respuesta de por qué se replica tanto este fenómeno, sobre todo en Latinoamérica. Ya para pasar a lo bueno, vamos a checar este caso de esta paciente. Es una paciente con una úlcera venosa. Procedemos a hacer la examinación, la evaluación y el diagnóstico de qué es lo que tiene. Es un femenino de 43 años, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, no tiene hábito tabáquico, o sea, no fuma. Es bebedora social, toma 3 cervezas al mes ocasionalmente. Tiene cuatro hijos, todos han sido parto natural, no ha tenido accidentes, no ha tenido cirugías, no ha tenido ningún traumatismo. Su jornada laboral es de 9 a 12 horas aproximadamente. Ella vende pescado en un mostrador de pie. No sé exactamente si tenga como la misma connotación esto de vender pescado en otros países, pero pues es una señora que se dedica a vender
pescado, literal, o sea, en un mostrador, ella se encarga de cortarlo, de filetearlo, de hacer como una especie de corte y lo vende como en un mercado, un tianguis. Entonces, esa es su labor. La calidad de sueño de ella es de 6 a 8 horas. ¿Qué quiere decir? Que llega a casa, se duerme, pero tarda un poquito más en conciliar el sueño, o a veces se desvela en el celular, o a veces se desvela por distintos motivos, ¿no? Pero más o menos el promedio al día de horas de sueño son de 6 a 8 horas, ¿ok? También nos dice que su alimentación es moderada, regular. ¿A qué me refiero con esto? Que no, sí hace sus 3 comidas, pero no es una persona que pueda decir que todos sus alimentos del día sean saludables. Si es de que unos pastelitos, un taco, un refresco, una soda, una gaseosa, una alimentación creo que en toda Latinoamérica se replica, ¿no? De distintas maneras. Acá en México, la alimentación común de una persona promedio, pues es en el desayuno un huevo, un cereal, en la tarde un pedazo de bistec y en la noche unas enchiladas, una Coca-Cola, es algo que se repite bastante, ¿no? Eh, Su mamá y su papá, ambos tienen varices, ¿ok? Y ella tiene una úlcera venosa con 1 año de evolución. Y en promedio de actividad física, no de ejercicio, porque no va al gimnasio, tampoco hace ejercicio en su casa, pero de actividad física, que es importante contemplarlo, es 1 hora y media aproximadamente. ¿Ok? Y afortunadamente la sensibilidad está conservada, no tiene problemas sensitivos, tiene Godet positivo en el miembro inferior, pero su edema es acuoso, es blando. Nos habla de un edema que recién está instaurado, que no lleva mucho tiempo y que no nos estamos enfrentando a un flebo-linfedema. Simplemente es un edema acuoso, ¿no? Y el volumen de edema es prácticamente casi nada. 1 centímetro o menos de 1 centímetro en comparación de la otra extremidad, menos de 1 centímetro. Y basándonos en el diagnóstico del PPP, de la APTA, del Preferred Practice Patterns, tenemos que es un 7D, que es un deterioro de la integridad tegumentaria asociada a la afección de todo el espesor de la piel y formación de cicatrices, ¿ok? Entonces, una vez planteando el caso clínico que viene acá, que necesitamos hacer un diagnóstico diferencial, forzosamente. Necesitamos saber a qué tipo de herida nos estamos enfrentando y qué prosigue hacer una evaluación del índice tobillo-brazo. ¿Por qué? Porque queremos descartar enfermedad arterial periférica. A pesar de que con su historia clínica nos da muchos datos para no sospecharla, la enfermedad arterial periférica es silenciosa. Entonces, procedemos a evaluarla, utilizamos un baumanómetro manual en miembro inferior, miembro superior y un ecodoppler con una sonda de 8 MHz. Procedemos a hacerlo y afortunadamente ella está dentro de los valores normales. Aquí tenemos una tablita que nos dice cuándo ya hay una calcificación y cuándo el paciente probablemente tiene enfermedad arterial periférica. Ella se sitúa dentro de valores normales. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Ok. Exactamente definamos qué es la enfermedad arterial periférica, ¿no? Y por qué sí es importante diferenciarla y no simplemente iniciar un tratamiento sin valorar si existe o si no. La mayoría de los pacientes con arteriopatía periférica, casi 2/3 aproximadamente, son asintomáticos, es el gran problema, o presentan síntomas leves y son síntomas atípicos que se pueden confundir con otro tipo de condiciones. ¿A qué me refiero con esto? Que puede haber hormigueo, entumecimiento, puede haber un dolor atípico que se pueda confundir con, bueno, tuviste mucha actividad física y por eso te duelen las pantorrillas. La movilidad a veces puede estar disminuida y puede haber claudicación. Entonces, precisamente, si nosotros por algún motivo no logramos diferenciar entre si el paciente tiene enfermedad arterial periférica o si sí la tiene, corremos un riesgo, demasiado riesgo. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a una entidad sumamente peligrosa.
Entonces, precisamente por eso tenemos que descartarla. Y ok, una vez ya descartando que no la padece, que prosigue, que su índice tobillo-brazo está dentro de valores normales, quiere decir, y adicional con la evaluación de la herida, sabemos que es una úlcera venosa. Solamente es una úlcera venosa. No es mixta, no es una úlcera diabética, solamente úlcera venosa, y eso nos permite pensar que podemos hacer compresión, que esa paciente podemos utilizar los valores más altos de compresión como tratamiento, y lo que sigue es un vendaje compresivo. Y podemos pensar, como para qué un vendaje compresivo le va a beneficiar a mi paciente. Es una muy buena pregunta. ¿Por qué no ponerle un parche? ¿Por qué no ponerle ultrasonido, un masaje, algo? Bueno, ok. Entendamos la etiología o el origen de estas heridas basándonos en este consenso del 2015. Que consensos nuevos hay más recientes, pero este está un poquito sencillo de explicar. Ok, la úlcera venosa se debe al aumento de la presión en las venas de las extremidades inferiores causado por la insuficiencia venosa crónica o por la enfermedad venosa crónica o incluso por la falla en la bomba venosa. Y esto ocurre con frecuencia por el resultado de los daños en las válvulas. Si logran visualizar la imagen que se ve una vena sana y una vena patológica, estas válvulas que se ven tortuosas precisamente por la enfermedad venosa crónica, se dañan estas válvulas. ¿Y qué sucede? Que sube la sangre en una vena sana, sube, se cierra la válvula. Y la válvula de arriba se vuelve a abrir, sube. Pero en una vena patológica se abre la válvula, sube la sangre, pero no se cierra. O se cierran medias. Entonces, ¿qué sucede? Que sube la sangre y baja y te causa un reflujo. Y esta vena se va haciendo tortuosa, se va dilatando. Precisamente por eso ya vamos presenciando que estas venas aumentan su calibre, se van haciendo un poco más gruesas, se van haciendo más tortuosas. Y eso, de manera sostenida, causa una úlcera venosa. Esa es la etiología, ese es el origen. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar un vendaje compresivo? En la pantorrilla tenemos 4 bombas venosas o bombas impulso aspirativas. Podemos decir que 5, pero las regiones anatómicas donde se encuentran es la planta, que tenemos la bomba más potente, gastronemio, sóleo, cuádriceps y semimembranoso. A esas son las ubicaciones de las bombas venosas. Entonces, las más importantes es la bomba plantar y la bomba de la pantorrilla. ¿Qué sucede? Que cuando yo hago un vendaje compresivo, el vendaje me permite que haya como, ¿cómo llamarle de manera sencilla? Me permite que haya un mejor retorno linfático y venoso, porque hay una especie de compresión que permite que este problema que se está sosteniendo porque las válvulas no funcionan, mejore por la compresión. Entonces, esta compresión no es simétrica en toda la región. No es de que hasta abajo sea la misma compresión, a media sea la misma compresión, arriba sea no. La compresión va en gradiente de distal a proximal, que quiere decir que hasta abajo hay más compresión y hasta arriba hay menos compresión. Y el aumento de la presión venosa, que es lo que causa una inflamación y edema de la pierna y con mayor frecuencia una fragilidad de los capilares sanguíneos de la piel y existe el riesgo de que se ulcere. ¿Ok? La terapia compresiva favorece el retorno venoso, es una terapia que es en gradiente, así como se los explicaba, y la compresión permite que los tejidos de la pierna al ejercer compresión en los tejidos de la pierna, reduce el edema y al reducir el edema mejoran los síntomas y también reduce la herida o se cierra la herida. ¿Y para qué nos sirve hacer una compresión? Sirve para oponerse como a la fuga de líquido de los capilares de los tejidos y favorecer el drenaje linfático. Es el gold estándar en la úlcera venosa. Pero, ¿qué fue lo que sucedió con esta paciente? Y muy importante reiterar que no todas las úlceras
que están en miembros inferiores indican una úlcera venosa. Tenemos úlcera arterial, úlcera mixta, úlcera diabética y úlceras atípicas por motivos variados, ¿no? Entonces, no todo lo que veamos que es una úlcera en el miembro inferior, en la zona de malleolo interno o externo, va a ser una úlcera venosa. Precisamente por eso evaluar con una historia clínica exhaustiva, evaluar el índice tobillo-brazo, e incluso si se puede un ecodoppler para saber exactamente a qué nos enfrentamos. Ok, entonces, evaluando la herida, basándonos en el acrónimo Dominate y Timers, ¿qué podemos ver de esta herida? O sea, ¿qué podemos leer de esta herida? Tenemos presencia de edema acuoso. Una disculpa porque simplemente es un fragmento de la pierna, o sea, simplemente es el foco de la pura herida. Justo en esta fotografía no alcanzamos a visualizar el pie, se los narro cómo era. También tenemos exudado ligeramente abundante. ¿Cómo evaluamos el exudado? Esta paciente, cuando se colocaba los apósitos y se los volvía a retirar, siempre estaban muy húmedos, muy, muy húmedos. No tan húmedos, pero sí muy húmedos. ¿Cómo saber cuánta humedad? Pues con la práctica van evaluando de que este apósito sí estaba extremadamente húmedo y este estaba medianamente húmedo, ¿no? Tenemos presencia de tejido necrótico, estos fragmentos negros que ven por acá. También tenemos esfacelos, esto amarillo que ven por acá, biofilm, definitivamente. Los bordes en esta fotografía no se visualiza muy bien, pero están ligeramente macerados, que quiere decir que el líquido que salía de esta herida ya empezaba a dañar la zona perilesional y afortunadamente no había signos de infección, no había líquido seroso, no había pus, no había mal aroma y teníamos muy buena movilidad de tobillo. Ojo, los clínicos que no sepan tratar heridas pensarían que esta herida está infectada, pero no es así. Infección no hay. Parece. Cuando desconoces, puedes pensar, bueno, parece infectada, se ve muy mal, va a estar infectada, pero infección no había. Precisamente por eso no se prescribe antibiótico. Ok, vamos a iniciar con tratamiento y sabemos que el gold estándar para el tratamiento de las heridas, de las úlceras venosas en este caso, es vendaje compresivo. Pero el gran problema es que esta paciente trabaja en una pescadería, no puede dejar de trabajar. No puede. De ella dependen sus 4 hijos. La renta, la luz, el agua, la comida. No puede modificar sus actividades, no se puede conseguir otro trabajo, tiene que seguir trabajando y en su trabajo forzosamente tiene que usar este tipo de botas. ¿Qué quiere decir? Que no le va a entrar la bota si le hacemos un vendaje compresivo. Ok, bueno, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues prescribimos media compresiva y es un sistema que viene en kits que nos permite superponer las medias. Son 2 medias que una nos ejerce 20 milímetros de mercurio y superpones la otra y nos termina ejerciendo 40 milímetros de mercurio. Para prescribir una media es todo un preámbulo, se mide la extremidad, evaluamos cuál es la compresión máxima que podemos ejercer, checamos si existe disponible en donde vayamos a comprarla y también las preferencias del paciente, que en este caso prácticamente no teníamos opciones. Hay otras opciones que también se pueden utilizar, otros sistemas de compresión, pero ninguno se adaptaba a las funciones que necesitaba desempeñar la paciente y al costo. Afortunadamente este kit de medias compresivas no es tan costoso. Y ojo, esta media de compresión, muy importante reiterarlo, no es una media de compresión genérica que podamos conseguir en el supermercado, al menos aquí en México. Este tipo de medias de compresión son medias de grado médico. No puedes ir a una tienda departamental, a un supermercado a conseguirla. Es importante que esta media que estemos comprando o prescribiendo sí cumpla ciertas certificaciones especiales que nos indiquen que ha pasado por un proceso y un estándar de calidad. Por eso, muchas personas tienen malas referencias de las medias de compresión, porque no están cumpliendo los efectos terapéuticos que dicen prometer. ¿Y qué tratamientos había recibido? Es acá la parte triste, que esta paciente había recibido de todo. Su herida, con base en el CEAP, era una C6R, que quiere decir
que era una úlcera venosa recurrente. Cuando yo la atendí, esta paciente ya llevaba 1 año de evolución su herida, pero antes ya había estado activa esta herida, pero se había cerrado. Y aquí viene la falacia lógica. Muchas personas podrán decir, claro, el apósito hidrocoloide es lo mejor porque le cerró la herida. Claro, el láser es lo mejor porque le funcionó, le cerró la herida. La microcorriente es lo mejor porque le cerró la herida. La miel, la homeopatía, etcétera, ¿no? Hay que recordar que el cuerpo es resiliente, el cuerpo es poderoso. ¿Y cómo es este ciclo que se da en este tipo de casos? Ella recibió tratamientos inútiles que parecen que funcionan. Cierra la herida, pero nuevamente se abre. Y así se repite y se repite y se repite y se repite. Entonces, ok, acá lo nostálgico es que yo la atendí y cuando yo la atendí aproximadamente ya había 12 clínicos que ya la habían visto en todo ese lapso. 12 clínicos, desde médicos generales, angiólogos, dermatólogos, homeópatas, y al último, cuando la herida ya no estaba cerrando, pues dijo, bueno, pues voy con un chamán, con un curandero, porque esto no me está funcionando. Que el chamán terminó por empeorar la situación, porque ya el chamán se le ocurrió la grandísima idea de ponerle cal, homeopatía y miel. Pero lo triste es como por qué todos estos especialistas que tienen una preparación médica no pudieron lograr cerrar la herida. Ninguno sugirió un vendaje compresivo. Y hubo quienes sí sugirieron la media compresiva. Sí hubo quienes. El detalle es que la sugerencia fue así de genérica. Ponte este parche y cómprate una media de compresión. Es todo. No dónde comprarla, no la midieron, no le dijeron qué marca, no le dijeron a qué compresión, no le dijeron qué talla, no le dijeron por qué. Entonces, pues a ella se le ocurrió comprarle una media de compresión en el supermercado que no es de grado médico y no le funcionó. Entonces, otros sugerían el uso de apósitos. El apósito hidrocoloide te va a cerrar tu herida. No cerraba. Bueno, ponte miel. No cerraba. Bueno, ponte caléndula. No cerraba. Entonces, es algo muy típico de los pacientes con heridas, de cualquier tipo prácticamente que suceda esto, y nos habla incluso de que dentro del tratamiento de heridas hay un desconocimiento abismal, abismal. Cada uno dice saber tratar las heridas y las trata a como se le antoja. Pero la medicina, la fisioterapia, no funciona así. Todos debemos de basarnos en estándares internacionales, en consensos, en guías de práctica clínica para justificar nuestro actuar, no simplemente en lo que creemos que va a funcionar. Las cosas no funcionan así. Entonces, precisamente por eso el empirismo no tiene cabida en los servicios que ofrece algún clínico. ¿Qué fue lo que hicimos? Iniciamos con la intervención en la cura local, considerando el acrónimo Dominate y Timers. Seleccionamos un apósito que tuviese la capacidad de absorber el fluido en medida de cómo espaciábamos las curas. Ojo, algo que no he citado de esta paciente es que esta paciente era de bajos recursos, muy bajos recursos, muy bajos recursos. Entonces, depende de eso también cada cuándo yo voy a frecuentar a esa paciente. ¿Por qué? Porque definitivamente sí le va a ayudar que yo tenga consultas con ella con mayor frecuencia, pero económicamente no le es muy rentable. ¿Qué sucede? Que yo le digo, mira, te voy a enseñar cómo hacer todo esto para que tú sola lo puedas hacer, porque definitivamente no sería rentable para ella que yo frecuentara más las visitas, y precisamente con base en esta premisa tenemos que elegir otro tipo de apósito, uno muy distinto, ¿ok? Adicional, esos fragmentos de tejido necrótico se desvidaron
La limpieza de la herida se limpia con solución salina, tomas una jeringa, se limpia a chorro, después de limpiarla, gestionamos el exudado. Algo totalmente errado del tratamiento de las heridas es que se dice que debe de dejarse orear la herida, que debe dejarse así al aire. Ojo, cuando nosotros que estamos sanos nos cortamos, da igual si la dejas oreándose, que no es lo ideal, obviamente, pero da igual si la dejas oreándote, si te cae chile, si te cae tierra, si te cayó alcohol, si te cayó jabón, te limpias y ya. Pero como tu sistema es bueno, como no tienes una enfermedad, va a cerrar tu herida. Por eso todos dicen, bueno, pues si yo cuando me la oreaba y me daba el airecito se me curó, esta herida va a sucederle lo mismo. Y esta premisa de la antigüedad, de que las heridas se curaban en seco, actualmente la mayoría de las heridas no se tratan en seco, se tratan en húmedo. La humedad nos permite que esta herida cierre, no la humedad excesiva, sino una humedad controlada, que para eso nos sirve el apósito. Entonces, pues se le explica a la paciente, ¿sabes qué? No dejes tu pierna a la intemperie para que te dé el airecito. Y cuando te cures, tienes que hacerlo con la mayor brevedad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desprendemos el apósito de la herida, pierde calor. Y si pierde calor, me retrasa el tiempo de cicatrización. Un par de horas o a veces incluso 5, 8 horas. Precisamente por eso hay ocasiones en donde dice, sí, la herida iba muy bien, ¿qué sucedió? Bueno, pues probablemente algo está fallando en la cura, ¿no? Pero incluso la velocidad en la que la curamos influye en el tiempo que vamos a ver los resultados deseados. No se trata de hacerlo todo rápido, se trata de no perder tiempo, de no estar curando y, bueno, estoy platicando, déjate, voy curando tu pierna, ¿no? Rápido, a lo que vamos, ¿no? Ok, a esta paciente tuvimos la fortuna de poderle prescribir ejercicio terapéutico. Solo pudimos prescribirle de 1 a 2 días a la semana. Era lo máximo que podíamos hacer. ¿Por qué? Porque ella a la semana en promedio caminaba 10 horas. 10 horas a la semana en promedio. 1 hora de ida a su casa o un poco menos, 40 minutos de ida, 40 de regreso al trabajo. Y para donde vivía ella es una especie de cerro, de montaña, de colina, como lo entiendan en sus respectivos países. Entonces, actividad física tenía bastante. Obviamente esto podemos pensar que no cuenta como ejercicio, pero termina contando como ejercicio. Entonces, por eso nos limitábamos a simplemente prescribir 1 día o 2 días de ejercicio, porque estaba muy cansada, tiempo no tenía, y es lo que hay. Y adicional, su media de compresión 24/7. Cuando estaba en actividad y también cuando se iba a dormir, la estaba utilizando la paciente. ¿Ok? ¿Y qué pronóstico le dimos a esta paciente? El pronóstico era muy bueno. No fumaba, no era hipertensa, no era diabética, actividad física muy buena. Un factor que es clave, actitud. Muy positiva la paciente. Ella estaba dispuesta a hacer lo necesario para curar su herida. Y definitivamente, del 100% de las indicaciones, prácticamente todo lo siguió al pie y a la letra, casi todo. Entre 4 días más o menos tomábamos de parámetro, una vez iniciando la primera sesión, de que debería de haber algún cambio. Bueno, obviamente, o sea, debería de haber, cambiar la coloración, el sudado, entre 4 y 5 días, ¿no? Que puede ser desde el tercer día, segundo día, pero más o menos tomamos de intervalo esto, ¿no? Y el edema, pues prácticamente, como su edema era un edema leve de medio centímetro versus a la extremidad sana, o incluso menos de medio centímetro, prácticamente se tuvo que haber quitado a las 12, 24 horas, ¿no? Porque era un edema acuoso, reiterarlo. Y a mediano plazo, entre 4 y 7 semanas, debería de haber una reducción del 30-40% del área total. Era el pronóstico que estábamos teniendo. Y entre 3 y 4 meses, el cierre total. Ojo, es muy aventurado fijar tiempos, demasiados. Es muy, muy aventurado decir, esta herida te cierra en tanto tiempo, esta otra te cierra en tanto, pero más o menos hay un parámetro que deberíamos de tomar de referencia para saber si estamos haciendo las cosas de la manera correcta y si no sucede de esa manera, pues reevaluar y considerar otro tipo de tratamientos, ¿no? Ok, más o menos
Esos son 4 semanas de tratamiento hasta la última imagen. Esto es de la 4ª a la 9ª semana aproximadamente. Fíjense las dimensiones de la herida una vez iniciando aquí y cómo incluso va cambiando las coloraciones, el exudado, los bordes. Ok. Aquí ya hacemos un recambio de kit. Lo ideal cuando utilizamos estos kits compresivos es que pues tengamos 3, 2 mínimo. Pero recuerden que mi paciente era de muy bajos recursos. Entonces realmente pues no le alcanzaba para comprarse otra media, al menos de momento, ¿no? Pero pues era de que yo veía a la paciente, me enviaba las fotografías y no es, de alguna forma se empezó a detener la evolución de la herida. Entonces, pues es cuando ya le pregunté que qué estaba sucediendo, o sea, que si estaba haciendo todo de la manera correcta y pues ella afirmaba que sí, ¿no? Que todo seguía exactamente igual, que seguía curando la herida de la manera en la que la estaba curando. Entonces, dentro de esta charla sí me comentaba que pues la herida ya no ejercía como la misma compresión, que ya no la sentía igual, que ya la sentía aguada. Ojo, esta herida la utilizaba prácticamente todos los días y la lavaba de alguna forma cuando se podía, ¿no? De que, bueno, este día que voy a estar en mi casa, no voy a salir afuera, no voy a trabajar, déjala lavo y pues déjala seco y volvérmela a poner, pues para que no esté sucia, ¿no? Entonces, pues definitivamente sí tuve que prescribirle otra media, ya evalué su media y ya estaba muy, muy aguada, ya no ejercía la misma compresión, ya no servía. Entonces, ya con la nueva media, pues ya tuvimos estos resultados. 4 meses. 4 meses nos tomó cerrar este herida, aproximadamente. Después de que vivió un año con esas dimensiones aproximadamente, porque fue empeorando de la herida, y de vivir 4 años atrás de que abría la herida, cerraba la herida, abría la herida y cerraba la herida, en 4 meses de tratamiento logramos cerrar la herida. Ojo, se pudo haber cerrado antes, definitivamente. Se pudo haber cerrado probablemente en 3 meses y medio o casi en 3 meses. Pero como duró un par de semanas con la media un poco aguada, pues la misma compresión ya no se estaba ejerciendo. Y algo que a menudo hacía la paciente era bañarse de la manera que lo hacían de manera normal, o sea, bañarse y que el agua y el jabón cayera en la herida. Que muy importante, yo le reiteré, cuando te bañes tienes que poner la extremidad fuera del agua, lava tu pie, solamente el pie y zona de la rodilla hacia arriba con una esponjita para que no te caiga ningún fluido del shampoo, del jabón, pelos, tierra, etcétera. ¿Por qué? Porque a pesar de que uno diga, bueno, ya me limpié, ya estoy limpio, eso entorpece el microclima de la herida. Era una de tantas indicaciones que debía de seguir la paciente, pero cuando yo iba a consulta con ella, sí me decía, ay, fíjate que me bañé para oler rico. Entonces, pues, sí era de, no, pues, no lo hagas, o sea, no es necesario que huelas rico, o sea, simplemente, pues, bañate y todo, pero no te mojes la zona, ¿no? Porque no se entorpece el tratamiento, pero dentro del tratamiento, pues, de pacientes en general suceden este tipo de cosas, o sea, no son máquinas, hay veces que omiten cosas o que consideran que es lo apropiado o algo, ¿no? Y sobre todo, en todo el tratamiento que tuvimos con esta paciente, la educación fue muy constante, porque seguido sí me preguntaba, oye, ¿qué remedio me puedo poner para acelerar esto? No, mira, vamos a utilizar este tipo de tratamientos. Oye, pero ¿qué parche? Fui con tal médico y me dijo, porque seguido de esto, también yo le sugerí que tuviéramos interconsultas con el servicio de angiología. No se trata de trabajar solo, definitivamente el manejo multidisciplinar es algo necesario. La decepción fue que ella ya tenía su cita en su seguro y fue al servicio de angiología y simplemente le dijeron, pues ponte un parche hidrocoloide
y ponte medias de compresión. Fue todo. Yo la derivé con la finalidad de que le hicieran un ecodoppler, pues nunca está de más, ¿no? Y no, fue todo lo que le hicieron, ¿no? Entonces, es lo triste de esta situación, que muchas veces derivas y no sucede lo que esperas, y precisamente por esto es necesario que ustedes conozcan de las áreas que colindan en sus abordajes. Si tú te dedicas al área de rehabilitación ortopédica, pues necesitas forzosamente saber qué hace un ortopedista en la cirugía de X intervención. ¿Por qué? Porque cuando derivas a tu paciente con la esperanza de que le hagan X o Y tratamiento o evaluación y no sucede, el paciente perdió dinero y tiempo y se agrava su pronóstico y su calidad de vida. Es lo mismo acá. Bueno, yo la derivé, pues la cita ella ya la tenía desde hace mucho tiempo y me decía, ¿la tomo o no? Definitivamente tómala. Y pues bueno, fue una consulta de 10 minutos y le dijeron, es todo, ¿no? Entonces, pasa muy a menudo. Estos son los resultados después de 4 meses de nuestra intervención y pues ya ella siguió su rutina habitual. Ella va a vivir toda su vida utilizando medias de compresión. Ella ya tiene enfermedad venosa crónica y para toda la vida tiene que usar medias de compresión, solo que en este estadio en donde ya la herida cerró, no la tiene que usar 24/7. La puede utilizar solamente en las jornadas de trabajo. La puede utilizar incluso de manera alterna, depende de cuáles sean sus síntomas. Afortunadamente ella no presentaba mucho edema. ¿Por qué? Porque su trabajo sí era físicamente extenuante, entonces podíamos darnos ese lujo de utilizarla un día sí, un día no, pero ese fue la indicación ya para siempre y pues seguir con los buenos hábitos de ejercicio y una alimentación saludable, ¿no? ¿Qué literatura yo les recomendaría si es que les interesa el área de la enfermedad periférica, vascular, del tratamiento de heridas? Definitivamente hay mucho de dónde leer. Mucho, 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 mucho. Dentro de lo básico, para saber prescribir una media de compresión, es la guía Strike, es esta azul que tenemos acá, es lo básico. Es una guía del 2019, si mal no recuerdo, es muy reciente, sobre todos los tipos de medias de compresión que existe, sobre la manera de medir una extremidad, sobre cuáles son los efectos terapéuticos, fisiológicos, sobre cuáles son las maneras de medir la calidad de una media, de cuáles son las certificaciones internacionales que debe tener una media, etcétera, ¿no? Y hablando de las heridas como tal, si queremos entender un poco más de la enfermedad venosa crónica y sus estadios, definitivamente esta clasificación SEAP, esta revisión que se hizo del 2020, es indispensable, y fuentes de información que puedan consultar para buscar consensos, guías de práctica clínica, metaanálisis, GNAUPP y Wounds International o úlceras.net son sitios que tienen que consultar y que ahí pueden pues dilucidar estas dudas que puedan tener del área, ¿no? Y pues prácticamente es todo de esta charla, chicos, chicas. Cualquier duda o pregunta, es el momento. Muchas gracias, licenciado. Hay varias consultas en el chat. Cintia Muñoz consulta, ¿y cómo sería el vendaje para una úlcera venosa? ¿Cómo sería el vendaje para una úlcera venosa? Sí, entiendo que estaba pensando cómo se hace el vendaje en este medio inferior cuando hay úlcera venosa. Ok. El vendaje, coloquialmente se le puede decir que es un vendaje multicomponente en donde se utilizan varios tipos de materiales. Se utiliza una malla tubular para proteger la extremidad. Esto va a depender también de si la extremidad es simétrica. Por ejemplo, en esta paciente pudimos optar por el kit compresivo, por la media de compresión, porque su extremidad era simétrica. Cuando tenemos un paciente que presenta un edema que ha deformado la extremidad o que por algún motivo su extremidad está deformada por alguna cirugía, un traumatismo, etcétera,
El vendaje compresivo se utiliza, esta malla tubular se protege la extremidad, se hidrata la extremidad y después de poner esta malla tubular se utiliza a veces pads, es una especie como de hule espuma para proteger los bordes óseos, mayor interno, mayor externo, y se hace un almohadillado con una venda esponjosa, una venda que también es de hule espuma. Después de colocar la venda de hule espuma, se venda la extremidad desde los pies hasta la zona de la rodilla, depende, o incluso hasta arriba, depende qué tan extensa sea la herida. Y las demandas físicas del paciente, supongamos que lo hacemos debajo de la rodilla y superponemos vendas por encima del, por ejemplo, yo puse una venda que terminó hasta la mitad de la pantorrilla y nuevamente coloco otra venda en la parte del metatarso de los dedos y vuelvo a vendar y esta ya la continúo por encima de la mitad de la pantorrilla y con otra venda vuelvo a hacer otro vendaje que termina hasta debajo de la rodilla. El grado de compresión, si existen herramientas para medir el grado de compresión, son herramientas caras que muchas veces no se utilizan, pero la práctica da la habilidad de saber cuánta compresión aproximadamente estamos ejerciendo, porque de aventurarnos a hacer un vendaje compresivo sin nunca haber entendido cómo se ejerce la compresión con distinto tipo de venda, es muy arriesgado, no sabemos exactamente cuánta es la cantidad de milímetros de mercurio que ejercemos y sobre todo la venda que se utiliza en el vendaje compresivo es una venda inelástica. Acá en Guadalajara, en México, en donde vivo, utilizo una marca que se llama Comprilan. Creo que en otros países sí hay otras marcas, Rosadil o Rosalín, no recuerdo exactamente el nombre, pero acá en México sí es muy difícil de conseguir otro tipo de marca, pero en resumen es una venda inelástica, la que se utiliza como base, adicional de todos estos componentes que te mencioné. Gracias. Alexis hace una consulta. ¿Se utilizó para cubrir la herida esparadrapo o se colocaba directamente la prenda de compresión? En ese caso utilizábamos la malla tubular que les mencionaba. Esta malla tubular viene en una caja, es una malla, es como si fuera una media común y corriente. Es como si fuese un calcetín, un poco más suave que se puede recortar. Vienen, no sé, 5 metros de este calcetín, de esta especie de calcetín, y sirve para fijar los apósitos. Entonces yo lo recorto y lo coloco justo en la zona en donde quiero colocar el apósito y me lo fija. Ya no utilizo adhesivos, ya no irrito la piel periférica y es una manera segura de hacerlo. Que ojo, que ocasionalmente se acababan los materiales y hay una especie de cinta demasiado suave. No nombro marcas ni tipo de cinta porque cada una va a tener unas características totalmente distintas, pero era una cinta súper suave que colocábamos prácticamente una pequeña tira de menos de medio centímetro que fijara el apósito para que no se estuviese resbalando o cayendo. Que ojo, no es la manera correcta, pero cuando no hay economía, cuando no hay recursos, pues se tiene que improvisar de la manera en la que digamos, bueno, esto no le va a hacer daño, pero sí le va a beneficiar, ¿no? Pero la manera correcta es utilizar esta malla tubular para fijar el apósito. Sí, a ver, colegas, me gustaría mostrarles más o menos para que tengan la idea. Este es un rollito que tiene justamente la malla tubular. Esta tiene justamente la abertura aquí, ¿verdad? Tú cortas a la necesidad de la extremidad y el material permite amoldarse al diámetro. Quería mostrarles solamente eso. Vamos a continuar con las consultas, licenciado. Okay. ¿Solo basta el uso de las medias de compresión o se debe realizar drenaje linfático? Ok. Precisamente por eso prescribí el ejercicio. Hace no mucho
o bueno, desde antes, había consensos en donde se citaba el drenaje manual linfático para el tratamiento de patologías periféricas y sí le daban como mucho foco. Prácticamente se creía equivocamente de que el drenaje linfático era la solución al problema, pero la realidad es que no. O sea, ¿por qué? Así de sencillo, ¿qué creen que sea más efectivo? ¿Que mi paciente comprima el músculo y que se drene el edema, que haya mejor retorno venoso, o que yo con las manos trate de empujar ese edema, de drenarlo? Definitivamente el ejercicio, ahí está la respuesta. ¿Para qué escenarios sí nos podría servir el drenaje manual linfático? Para escenarios en donde el paciente dice, siento dolor, percibo cansancio en las piernas, y no quiero sentirlo, quiero sentirme bien por un momento, puede utilizarse. Lo utilicé, no lo utilicé, no lo vi necesario y en la mayoría de los pacientes con heridas, o prácticamente en casi todos los pacientes con heridas, no lo utilizo. Eh, ¿Por qué? Porque la mayoría de estos pacientes, el origen de su dolor es precisamente porque la herida está abierta. Y muchas veces de estos pacientes no tienen dolor, no les duele. Entonces, por eso no utilizo ni agentes electrofísicos, ni drenaje manual linfático, que ojo, que si en algún momento mi paciente dice, siento muy cansadas mis piernas, ya me puse el vendaje y sigo sintiéndome mal, bueno, pues podría ser una opción no invasiva de moderar su dolor, ¿no? A final de cuentas, el drenaje manual linfático es terapia manual y la terapia manual tiene ciertos efectos neurofisiológicos y por eso es que funciona. Es un recurso, no lo utilicé, pero se puede utilizar, más no es necesario. Gracias. Alexis vuelve a hacer una consulta. ¿Se hizo la cuantificación de fuerza muscular, del rango osteomuscular, de la articulación comprometida cercana a la zona de la úlcera? La evaluación muscular, por lo regular, yo lo hago con un dinamómetro manual. En estos casos, justo esa es como la escuela vieja. Por lo regular, en la vieja escuela, las mayores armas eran la escala de Daniels, el goniómetro y ya, ¿no? Realmente, al preguntar qué funciones hacía el paciente, cuáles eran sus actividades físicas, al percibir cómo movía el tobillo, al ver cómo caminaba, cómo hacía la sentadilla, me es más que suficiente para tener un parámetro clínico de decir, ok, o sea, es una paciente que es fuerte, que no tiene una simetría, que camina bien. Ojo, muy importante, esta paciente caminaba bien, no claudicaba. Y una vez teniendo el parámetro preciso de su índice tobillo-brazo y descartando enfermedad arterial periférica, no hay una necesidad real de saber exactamente cuál es la fuerza precisa. En estos pacientes no es la población necesaria para saber cuál es la fuerza precisa, ¿no? Porque realmente para su punto no es que haya perdido fuerza, ese no era su problema. Para su punto el problema era que la herida empeoraba porque cada vez se ponía más menjurjes y remedios caseros y porque no ha recibido compresión, ¿no? Entonces no es la prioridad justo en ella. Podrá haber otros pacientes que sí sea muy importante evaluar ¿qué es lo que me está causando el problema? Si un déficit en el movimiento de la articulación del tobillo y sea prioridad que haya mayor movilidad porque me está causando falla en la bomba venosa y habrá otros que no sea el caso. Esta paciente tenía una movilidad excelente, ¿no? Digo, al punto que les digo que de lunes a sábado caminaba 1 hora y media, prácticamente una actividad muy extenuante y por semana eran 10 horas, ¿no? Entonces es bastante. Muchas gracias. A ver, hay una consulta con respecto a si usted modificó la alimentación del paciente. Creo que tal vez no sea nuestra competencia o usted hace alguna modificación. Hay casos donde los pacientes definitivamente su alimentación pues no es buena. Y es muy fácil saberlo, ¿no? Si el paciente te dice, yo solamente tomo gaseosas, refresco, panes y ya, pues
Claramente no es una alimentación en donde los requerimientos de macronutrientes y micronutrientes se estén cumpliendo, pero en ella su alimentación pues era la común de un mexicano promedio. Acá en México eso es muy, muy usual, este tipo de alimentación. Simplemente la recomendación es come frutas, come más verduras. No presentaba desnutrición, pero no presentaba la mejor alimentación que alguien pudiese tener, ¿no? Pero ¿cuál es el contexto? Mi paciente es de bajos recursos. A mi paciente le interesa que su pierna quede bien, que pueda hacer sus actividades. Realmente mi función en ella no es decirle, aliméntate mejor, porque no tiene la disponibilidad de hacerlo. Que claro, que cuando un nutriólogo interviene y le da opciones para decir, ah, mira, si tú comes estos alimentos son mejores que estos otros, etcétera, ¿no? Pero realmente no daba el tiempo para eso y la paciente no tenía los recursos como para decir, bueno, necesito una dieta específica. Habrá pacientes con heridas que sí necesiten una dieta distinta, en donde haya mayor consumo de proteínas, de carbohidratos, grasas. Pero justo ella con lo que comía bastaba, pero no era la mejor alimentación. Muchas gracias. Dayan Atencio dice, ¿cada cuánto tiempo se limpia la herida? Todos los días, o sea, en ella era todos los días. No significa que yo todos los días veía a la paciente, sino que ella se estaba limpiando su herida todos los días, se cambiaba el apósito todos los días, porque estábamos utilizando apósitos económicos, eran apósitos simples de algodón, no eran apósitos ultraabsorbentes. ¿Por qué? Porque era 10 veces más el costo, 7 veces más el costo. Entonces, precisamente por eso todos los días, porque también la herida era altamente exudativa y todos los días se mojaba el apósito. Si dejábamos el apósito así de húmedo, maceraba los tejidos y nos retrasaba el proceso de cicatrización. Entonces, por eso en ella la indicación era que se curara todos los días y yo la veía, al inicio fue el primer día, luego como a los 4 o 5 días y ya después la veía cada 10 días y después fue cada 20 y ya después cada 30. En realidad yo la vi muy pocas veces, la vi probablemente en esos 4 meses entre 8 y 10 veces o un poco menos. Muchas gracias. Rosa Chávez hace una consulta. ¿Qué pasaría si el paciente no tuviera úlcera, pero sí hay un cambio de coloración en la piel, el color marrón oscuro? Ok, sí es muy importante evaluar exactamente cuál es el origen de este cambio en la coloración de la extremidad. Y una vez descartamos enfermedad arterial periférica y vemos que es por la enfermedad venosa crónica que está teniendo estos cambios, también se prescribe media de compresión, porque nos habla de que en el estadio de SEA ya está teniendo cambios en la pigmentación de la piel y que está teniendo un edema y que está viendo depósitos de hemosiderina en la extremidad. Entonces, ahí ella en ese caso que menciona se va a beneficiar de la media de compresión. ¿Cuánta compresión? Es muy distinta a la de un paciente con una herida. Un paciente que no tiene una herida, pero que sí presenta problemas venosos, sí necesita compresión, pero con una cantidad en milímetros de mercurio un poco más baja, según las guías internacionales. Muchas gracias. Y Alexis saluda su perseverancia y compromiso con el paciente, felicita su trabajo, licenciado. Luis Daniel Marcial menciona, hay una guía de cómo adecuar la compresión y el tipo de vendaje a cada paciente. Los ejemplos que cité al final de guías, de consensos, son varios. No hay uno solo que te diga, esto se va a hacer justo así. Precisamente por eso, la primordial es la guía Strike y esta nos habla más de los sistemas de compresión y de las medias de compresión. Ya si queremos ver sobre vendajes compresivos, pues consultaríamos información que podemos ver en la GNAUPP, en su página web, en sus consensos que ellos nos pueden compartir o en úlceras.net, checar los consensos del linfedema y ahí ya podemos tener un parámetro mixto, ¿no? Entre, bueno, esta guía me dice esto, esta guía me dice esta otra cosa y ya poder tomar una decisión. Pero una sola guía no existe.
Muchas gracias. Carmela Jurado hace unas preguntas. ¿Cuál es la diferencia de usar agua destilada versus la solución salina? Entiendo Ok, que para la limpieza, y también continúa. ¿Qué tipo de debridación se hizo al paciente? La o- pierna se ve con edema. ¿Cómo se trató el edema? Y bueno, la pregunta ya se fue respondida acerca del drenaje linfático. ok. En estos casos, muy importante es esta pregunta del agua. Las guías internacionales nos dicen que la cura incluso puede ser con agua de grifo, agua de la llave, ¿no? Ojo, en Latinoamérica no creo que... ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí me escuchan? Se escucha, licenciado, pero se está viendo ahorita su tarjeta de presentación. Ok, a ver. ¿Sí me escuchan? ¿Ahí sí me escuchan? No alcanzo a ver muy bien la pantalla, pero ¿sí me escuchan? Sí, se le escucha, licenciado, se le escucha. Ok, bueno, no alcanzo a ver la pantalla, pero voy a responder la pregunta. Con esto que mencionaban de la pregunta del agua, en las guías internacionales te dicen que puedes utilizar agua de grifo, que puedes utilizar eh, este tipo de agua, pero acá en Latinoamérica, al menos en México, no es muy seguro utilizar el agua de la llave para curar una herida. ¿Por qué? Porque muchas veces el agua de la llave viene sucia, está sucia, entonces si lo utilizamos en una herida, la vas a infectar. Ahí forzosamente va a suceder esto, ¿no? La recomendación de las guías de práctica clínica y de los consensos es utilizar solución salina o solución fisiológica, y si no se puede utilizar solución salina o solución fisiológica, agua de garrafón o agua potable, que también sería una opción. Ojo, acá en México, incluso a veces, no siempre, puede que haya aguas que no pasen por un proceso de purificación muy bueno, que digamos, entonces también si es que en el último de los casos tenemos que utilizar agua de garrafón, que por obvias razones debería de ser un agua que no tenga sustancias tóxicas, porque pues la estamos tomando. En el último de los casos que creamos que esa agua está medianamente sucia, pues hay que hervirla. En el último de los casos donde digas, pues es que el agua está medio rara, no le tengo mucha confianza, pues hay que hervirla. Ojo, si en el caso de que tú dices, voy a hervir el agua, pero la olla donde voy a hervir el agua está peor, pues limítate a pues, utilizarla así como viene, ¿no? Pero sí, la recomendación es utilizar solución salina a chorro, y el tipo de desbridamiento fue cortante en cuestión del tejido necrótico y enzimático. Muchas gracias. Francisco Diestra hace una consulta. ¿Qué agentes físicos está indicado en el tratamiento de úlceras? Agentes físicos, la compresión. Acuérdense que aquí viene como el jaque mate, porque muchas veces cuando hablamos de agentes físicos solamente se nos viene a la mente agentes electrofísicos, pero si ustedes miran los capítulos de Michelle Cameron hasta el último, viene compresión. Compresión. Claro. Es el último de los capítulos y curiosamente nunca se cita. Eh, Voy a utilizar utilizar mi mi teléfono teléfono porque la porque la computadora no computadora se no ve se muy ve muy bien, bien, así así que que Se escucha un eco nada más. ahí ahí me ven me... bien. ¿Sí me veo? Sí, licenciado, sí. Ok, aquí ya estoy en el A celular. ver, Ya desconecté la presentación porque se estaba pixeleando la computadora. ¿Sí me escuchan bien? a ver. Parece que sigue compartiendo. ¿Se sigue compartiendo? Pues creo que se quedó Ujú. trabado, pero sí Ah, se ve ya. mi imagen. ¿Ah? Sí, 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 sí se ve, Ok. licenciado. Sí. Eh, disculpa, ¿cuál era la pregunta? Me distrajo eso. Sí, ahorita era acerca de los agentes, qué Ah, agentes físicos estaba indicado en las úlceras. Sí, estaba mencionando que la compresión
era uno de los tipos de agente. Sí, curiosamente, en estos libros de Michelle Cameron, viene la compresión, pero realmente nunca se habla de compresión en el tratamiento de heridas, precisamente por esto que citaba al inicio y que me di la tarea de citarlo, porque qué curioso, ¿no? Que en los libros de agentes físicos sí venga la compresión, pero no se enseña en las universidades, no es lo más popular y entonces, por lo tanto, casi nadie sabe de su existencia. El agente físico indicado en las heridas es compresión. ¿Qué agentes electrofísicos están indicados? Se puede decir que prácticamente ninguno. Esto no es por mi gusto, esto no es porque yo no los utilice, es porque en las guías internacionales y consensos no sugieren su uso. Entonces, si no sugieren su uso, no se deben de utilizar. Así de sencillo. Que ojo, en el acrónimo Timers, primero era Time y luego cambió a Timers, incluyen terapias avanzadas o regenerativas. Eh, Ojalá que conforme pasen los años exista más evidencia de la efectividad de algunos agentes electrofísicos. Realmente yo no estoy peleado con utilizarlos, si es que funcionasen. Hasta este punto no tenemos evidencia sólida de que funcionan. Entonces, no es muy viable utilizarlos y precisamente quienes afirmen que los agentes físicos, electrofísicos, como ultrasonido, infrarrojo, láser, funcionan, es por este efecto de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Probablemente la herida iba a cerrar por X o Y motivo y le atribuyen que cerró por su agente físico y las cosas no funcionan así. Entonces, agentes electrofísicos, ninguno. Sí, generalmente se menciona el láser como uno de los agentes físicos para cerrar las úlceras en el país también. A ver, eh, otra consulta. Perdón, lo perdí. Saret, ¿qué opinas de la ozonoterapia como tratamiento para úlceras? El, Actualmente sí ha habido cierta tendencia y alguna evidencia medianamente buena de que la ozonoterapia puede ser de utilidad en el tratamiento de las heridas y sucede lo mismo que con el láser o con algún otro tipo de terapia alterna o regenerativa, etcétera, para el tratamiento de heridas. Se vale, se podría utilizar. El detalle es que hasta este punto no es un gold estándar. Por ejemplo, en la úlcera venosa, tú puedes utilizar la ozonoterapia, incluso tú puedes utilizar el láser o la microcorriente o el ultrasonido o lo que prefieras, pero esa herida se va a volver a abrir. Ese paciente forzosamente necesita compresión. ¿Por qué? Porque la etiología te dice que hay un fallo en la bomba muscular y en la bomba venosa. Entonces, y en sus válvulas. Entonces, ¿qué sucede? Que forzosamente necesitas compresión. Así sea el mejor agente físico, te va a cerrar la herida, pero se va a volver a abrir. Entonces, pues, habría que evaluar costo-beneficio, qué tipo de herida, si es viable o no es viable, si puede pagar el paciente, si es que va a acelerar la recuperación de la herida, etcétera, ¿no? Entonces, es muy aventurado dar una afirmación entre que sí o no. De momento, si me lo dijeran para pacientes con úlceras venosas, no, o sea, compresión y ejercicio, ese es el gold estándar. Licenciado, yo quisiera hacer una consulta. Aquí los médicos utilizan mucho la bota de una, Ujú. que es como un yeso que lo colocan al paciente y bueno, ¿usted ha tenido trabajo con médicos que utilicen la bota de una? Acá en la ciudad donde vivo prácticamente no, pero sí hay evidencia de que la bota de una en cierto tipo de pacientes que no podemos ejercer los niveles de compresión más elevados o que por algún motivo no podemos hacer un vendaje compresivo y utilizan una bota de una, hay buenos resultados. Hay cierto grupo de pacientes que la bota de una puede ser una opción, sobre todo pacientes que no tienen mucha movilidad, que no les va a beneficiar el vendaje compresivo, porque el vendaje compresivo se hace de venda inelástica y la venda inelástica funciona así. Cuando tú tienes contracción muscular, hay picos de fracciones de eyección, pero cuando tú estás en reposo,
no hay tanta compresión. Entonces, los mejores efectos del vendaje compresivo es cuando hay contracción muscular, y la bota de una se utiliza más para pacientes adultos mayores que no tienen muy buena movilidad, y hay quienes sí puede ser una alternativa terapéutica. Muchas gracias. Paul Guzmán pregunta, ¿qué tipo de apósito se utilizó y con qué frecuencia eran los cambios de apósitos de lavado de heridas? Ya respondió esa pregunta, que era diario, ¿verdad? Sí. Milagros Carvajal saluda, buenas noches. ¿Cuáles son los signos y síntomas para que se sospeche que una persona pueda llegar a tener una úlcera venosa? Creo que ahí sí podríamos hablar acerca de la clasificación SEA. Precisamente citando la clasificación SEAP, hay como varios estadios. Los primeritos, pues sería que el paciente empiece a presentar varices, y después de presentar varices, estas varices se hacen más tortuosas, empiezan a dilatarse un poco más, la coloración de la piel empieza a cambiar, empieza a haber edema en los miembros inferiores, que ya cuando vemos que hay un edema en miembros inferiores, y depende la frecuencia del mismo. Hay pacientes que dicen, yo solo me hincho, como coloquialmente dicen, de las piernas cuando paso muchas horas sentado. Y dices, bueno, apenas se está instaurando este problema, ¿no? Y se lo atribuyes más a que la bomba venosa de alguna forma no funciona de la manera correcta. ¿Por qué? Porque no hay contracción muscular, están en reposo. Pero ya si el paciente te dice, me dematizo así, me mueva o no me mueva, me duerma o me levante, a todas horas estoy con edema en miembros inferiores, no miembros superiores, porque si presenciamos un edema en miembros superior ya estaríamos hablando de otra entidad. Pero si el paciente dice, sí, se me empiezan a edematizar las piernas ya a cualquier horario, pues ahí ya estaríamos sospechando que pronto probablemente hay una úlcera. ¿Y qué sería el tratamiento? Compresión, medias de compresión. En ellos no es vendaje, en ellos es media compresiva. Gracias. Francisco Diestra, la última pregunta. ¿Podría especificar qué tipo de ejercicios recomienda para el tratamiento de las úlceras? Ok, realmente no hay consenso en la actualidad de qué tipos de ejercicios son los indicados. ¿Qué quiere decir? Que no existe hasta la fecha un ejercicio mejor que otro. Y es algo que existen parámetros, eso sí, es una realidad, ¿no? De qué intensidades, a qué intensidad y con qué frecuencia sería lo mejor. Que eso se lo comparto al final de la charla. Pero a final de cuentas, ¿qué tipo de ejercicio? Creo que lo más popular en el tratamiento de las úlceras venosas son los famosos ejercicios de Burger-Allen, y están bien. O sea, a final de cuentas, está bien, pero no lo es todo. O sea, acuerden que lo que más me va a beneficiar es que exista contracción de la bomba venosa, de las bombas musculares, ¿no? Ok, entonces, si yo sé que tengo bomba impulso aspirativa en la planta del pie, y que tengo bomba impulso aspirativa en mi pantorrilla y en mis muslos, ya hay estudios en donde se analiza la efectividad de ejercicios de Burger-Allen, donde simplemente haces esto con el pie y en donde tú trasladas el peso, en donde caminas. Se evidenció que hay mayor fracción de eyección en donde caminas. Entonces, bajo esta premisa, ¿qué hará que haya mayor flujo en miembro inferior? Que yo le haga así, que yo camine o que yo haga una sentadilla, un peso muerto. Definitivamente en los ejercicios que impliquen grandes grupos musculares, habrá mayor fracción de eyección, habrá mejor retorno venoso. Y ojo, realmente no solo se trata de decir, es buscar la prioridad del paciente. Y sobre todo, lo que más le va a beneficiar al paciente son ejercicios multiarticulares, porque estos ayudan a que ganes función. A mí de nada me hubiese servido decirle a mi paciente que le hiciera así. ¿Por qué? Porque para ella pica pescado, ella levanta costales de pescado, sube un cerro. ¿Qué es esto para ella? No lo es nada. Ella necesita sentadilla, peso muerto, brincar, saltar. No, pero es que el ejercicio va a hacer que reviente la úlcera. Eso es un mito, eso no sucede. Eso no sucede.
O sea, esta idea de que el ejercicio va a empeorar la herida no funciona así. No funciona así. El ejercicio va a ayudar a que gane más masa muscular y el músculo funciona como órgano endocrino y va a haber sustancias como interleucinas que ayudan a que funcione mejor el cuerpo. Y obviamente conforme más masa muscular, mejor retorno venoso y conforme más demandante el ejercicio, no en complejidad, no de que pongas a hacer malabares el paciente, sino que conforme más grupos musculares intervengan, mejor efecto fisiológico y mejor beneficios funcionales. Eso es lo que buscamos. ¿Qué ejercicios? Yo a ella le puse, a mi paciente, sentadilla y peso muerto en ese lapso. Sentadilla y peso muerto. ¿Por qué? Porque ella me decía, yo nada más puedo hacer ejercicio 40 minutos y una vez a la semana o dos. También mi paciente no tenía tiempo, estaba cansada, tiene 4 hijos, vive en un cerro, no va a tener la capacidad mental de decir, hoy es mi día de ejercicio, me aviento una rutina bien larga. No, pues es lo que hay, pero definitivamente esto no le iba a beneficiar. La importancia de poder entender la situación, no solamente de la persona, sino de su entorno, de su trabajo, del lugar donde vive, de su situación económica. Muchísimas gracias, licenciado Arad, por todo lo que nos ha brindado el día de hoy, por su experiencia. Nos ha hablado de temas muy importantes. Antes de intervenir con una técnica o con cualquier tipo de tratamiento, hacer una debida evaluación, descartar que no hayan otras contraindicaciones a comenzar el tratamiento, basarse en guías que están estandarizadas para poder lograr el mejor resultado en los pacientes. Gracias también porque nos ha hecho ver un campo que muchas veces pensamos no corresponde al fisioterapeuta, pero como lo he revisado según las guías de la Confederación Mundial, pues el tegumento, el sistema tegumentario en sí, forman parte del movimiento de la persona. No hay movimiento sin movimiento de la piel. Entonces, creo que todos han quedado gratamente, bueno, se están muy agradecidos, están dando sus felicitaciones, licenciado, y esperamos poder contar con usted tal vez para otra oportunidad con temas que puedan tener relación con el campo vascular o también con el campo del ejercicio, que también es de su expertise. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su asistencia y cualquier duda estoy a la orden. Pueden enviarme un mensaje a mi Instagram, suelo estar más activo ahí. Y mi Instagram, creo que, bueno, lo había puesto en las diapositivas, pero igual se los pongo aquí por mensaje. Este es mi Instagram. Así me pueden encontrar. Y pues cualquier duda estoy a la orden y si necesitan guías o los artículos que utilicé para esta charla, con mucho gusto se los puedo facilitar. Y pues gracias a todos y gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta la próxima, licenciado. Nos vemos. Gracias a todos por su participación, por su asistencia y continúen con nosotros mostrándonos su interés, cuáles son los temas de su mayor interés para poder buscar los ponentes más adecuados para poder desarrollarlos. Muchas gracias. Buenas noches con todos.